Bueno, este tema voy a dividir en dos puntos. Punto 1, testimonio de la Iglesia, y el punto 2, testimonio del Espíritu Santo. La autonomía de la Biblia quiere decir que la Escritura es autosuficiente, que es soberana y que contiene todas las palabras de Dios que Él quería que su pueblo tuviera en cada etapa de la historia de la redención, y que contiene también todo lo que necesitamos que Dios nos diga para salvación, para confiar en Él perfectamente, para obedecerlo perfectamente. Pues esa dirección que nos da que su palabra es perfecta, es fiel, recta, pura, limpia y es verdad. Vamos a Salmo 119, esa lectura del versículo 7 al 9. Salmo 19, 7 al 9. Dice la palabra del Señor: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. En este pasaje que vemos en el Salmo 19, nos está haciendo una gran panorámica de lo que es la palabra de Dios, la palabra del Señor. Y por eso vamos a ver lo importante y reconocer la autonomía que tiene esa palabra de Dios. En el punto 1, que es el testimonio de la Iglesia, entendemos entonces que la Iglesia da testimonio moviéndose a tener la más alta reverencia por la palabra de Dios, por las Escrituras. La Iglesia da testimonio de eso. Por eso en 2 Timoteo 3, 14 al 16, 2 Timoteo 3, 14 al 16, voy a leer la versión de la Reina Valera contemporánea. Dice, versículo 14: pero tú sigue firme en lo que has aprendido, de lo que estás convencido, ya sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras, y estas te pueden dar la sabiduría que necesitas para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. La Escritura entera es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para reprendernos, para corregirnos y para indicarnos cómo llevar una vida justa. Precioso este pasaje. Encierra todo lo que es la palabra de Dios. Ahora bien, como decía que la Iglesia da testimonio de la palabra de Dios, miremos, digamos, con otros aspectos de donde podríamos decir que se da testimonio también. Por ejemplo, si se muestran, o sigamos, los investigadores logran encontrar hallazgos arqueológicos que confirman hechos de las Escrituras, pero estos hechos que ellos descubren, o estas evidencias que ellos descubren, no hacen que la Biblia sea autoritativa. Debemos tener como claro eso, ¿no? La autonomía de la Biblia es total. No necesita, digamos, que en este caso, por ejemplo, los investigadores digan, bueno, encontramos un papiro o tal cosa, y eso dice, es parte de la Biblia, entonces eso hace autoritativa la palabra de Dios. No, ya ella tiene su autoridad de sí. La Iglesia puede dar testimonio de las profecías, por ejemplo, cumplidas, pero esto no quiere decir que la Iglesia es autoritativa. Y es cierto, hemos visto cantidad de profecías que están escritas en el Antiguo Testamento, cumplidas en el Nuevo Testamento, y entonces podemos decir, bueno, ese testimonio es, digamos, da veracidad a la palabra de Dios. Pero digamos, estos testimonios no hacen que la Biblia sea autoritativa, ¿cierto?
Simplemente es, digamos, lo que estamos viendo. La iglesia está mostrando reverencia y alto, digamos, y como el conocimiento de la palabra de Dios, pero no le da autoridad a la Biblia. La iglesia puede dar testimonio, como les decía, de profecías cumplidas. Esto no quiere decir que la iglesia sea autoritativa por estos comentarios que hace. Solo Dios hace autoritativa la Biblia por su palabra. La iglesia solo es coherente al recordar que la Biblia, para ser creída, no depende del testimonio de ningún hombre o de la iglesia. Ahora bien, ¿ahora qué pasa, digamos, si la autoridad de la Escritura dependiera de un hombre o de la iglesia? O de la argumentación, por ejemplo, de teólogos o eruditos. Entonces la Escritura, si fuera por eso, no tendría más la autoridad suprema que tiene, sino que tendría que darle paso al hombre o a la iglesia que se otorgue el derecho, colocándose por encima de la Escritura. Miren lo tremendo que es, ¿no? El hecho de que la iglesia o que una autoridad diga que la Escritura es la palabra de Dios, eso no le da autoridad. La autoridad que ya es parte de Dios. Otro punto, si algún estudioso se propusiera demostrarles a ustedes, por ejemplo, que la Biblia es la palabra de Dios por los argumentos que él da, o por una gran apologética, que es la parte de la teología que pretende defender racional o históricamente los dogmas de la fe, esta persona estaría quebrantando el principio de autoridad misma de las Escrituras. Es decir, si alguien pretende por argumentos muy doctos, muy eruditos, autorizar la Biblia, no es correcto. La Biblia es suficiente ella misma para demandar fe al hombre. Nadie puede, con una argumentación por más potente o elocuente o lógica que sea, convencer a los hombres que la Biblia es la palabra de Dios. Tremendo, ¿no? Esa es lo maravilloso de la palabra, de la autonomía de la palabra de Dios. El único que puede hacer eso es Dios mediante su palabra. Si la Biblia, como la voz de Dios desde el cielo, no se atestigua a sí misma, ninguna cantidad de voces desde el cielo será jamás suficiente para atestiguarla. Y ese es el poder de la Escritura que ella tiene, el poder para dar vida y para demandarnos fe. No necesita absolutamente nada más. La autoridad de la palabra de Dios es suficiente y único. Vamos a ver un ejemplo. Lucas 16, 27 a 31. Evangelio de San Lucas 17, que es un pasaje que es conocido, que lo hemos leído frecuentemente. 27 al 31. Dice la palabra del Señor. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óigalos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levanten de entre los muertos. Este pasaje es bien extraordinario, ¿no? Y digamos, y corroboramos con esto lo que estamos aprendiendo. Este pasaje nos confirma que la manera de creer no es por evidencias, o incluso viendo milagros, o mediante, sino que la confirmación de que es la palabra de Dios es solamente mediante la Escritura misma y el testimonio de ella. No hay otra manera de dar evidencia que es la palabra de Dios. Ella misma se evidencia. En este caso, por ejemplo, nos damos cuenta de que supuestamente este hombre pretendía que con la aparición de un muerto, de un milagro tan extraordinario de una persona que venía de la muerte,
los hermanos se convirtieran. Y eso no es posible. Ahora bien, teniendo claro esto, que la iglesia solamente corrobora, como vimos al principio, que la iglesia solamente tiene alta reverencia por la escritura, pero que no es autoritativa en sí misma, vamos a ver el segundo punto, que es el testimonio del Espíritu Santo. Entonces podríamos mirar lo siguiente: si las escrituras se autentican a sí mismas, entonces ¿cuál es la necesidad del testimonio adicional del Espíritu Santo? Porque vamos a ver el testimonio del Espíritu Santo. Entonces podríamos pensar, bueno, si estamos aprendiendo que la palabra de Dios por sí misma se testifica, que por sí misma dice es la palabra de Dios, y eso es ya cierto y real, porque viene de parte de Dios, ¿por qué necesitamos el testimonio del Espíritu Santo? Como para que el Espíritu Santo testifique de que es la palabra de Dios. Entonces la plena persuasión de los corazones es obra interna del Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios. Por tanto es quien da testimonio a nuestros corazones. Y la pregunta, ¿y cómo nos da testimonio? ¿Con una experiencia subjetiva, por ejemplo? No, sino por medio de la palabra y con la palabra. Si las escrituras se autentican a sí mismas, entonces, ¿cuál es la necesidad del testimonio adicional del Espíritu Santo? La respuesta es sencilla y está en dos palabras: el pecado. Necesitamos el testimonio del Espíritu Santo por el pecado, y vamos a ver por qué. Romanos 1:21. Romanos 1:21. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces nos damos cuenta que el hombre necesita el testimonio del Espíritu Santo. Y ese testimonio es por medio de la palabra y con la palabra. ¿Y por qué tiene que dar testimonio del Espíritu Santo? Porque como leímos este pasaje, está entenebrecido el corazón del hombre por el pecado. Por su condición caída, el hombre quedó en un estado de muerte espiritual y no puede entender ni percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Por eso es que el hombre no puede volverse a Dios cuando quiera. Es muy interesante esto. No es cuando yo quiera volverme a Dios o porque mi religiosidad me llevó a buscar a Dios. No, no es así. El hombre no está en condición de buscar a Dios. Tiene un corazón entenebrecido, lleno de pecado y separado totalmente de Dios. En este punto, es decir, por la fe no es un asunto nuestro. El hombre no está en la capacidad ni en la condición de volverse a Dios en fe por sí mismo. No tiene la capacidad. Nadie puede volverse a Dios cuando quiera, si no es por la accionar de Dios y el Espíritu Santo. Tampoco está en condición de poder comprender las Escrituras, porque de la caída del hombre, el hombre está muerto espiritualmente. ¿Cuántos de nosotros, en el caso personal, pues muchas veces traté de leer la palabra de Dios y tratar de entenderla y nunca pude? Solamente cuando el Espíritu Santo me reveló esa palabra a través del nacimiento espiritual, pude entenderla y comprenderla y empezar a amarla y empezar a buscarla y empezar a atesorar en mi corazón. Porque es que estamos, el hombre en su naturaleza normal y corriente está caído, está muerto espiritualmente, y por lo tanto no puede comprender esa palabra, no puede comprender las Escrituras. El hombre puede entender intelectualmente la Escritura, eso sí, pero estar persuadido plenamente de que ella es la palabra de Dios y someterse a ella es algo que el hombre no puede hacer.
porque está muerto espiritualmente. No puede ni es posible, a menos que Dios, el Espíritu Santo, actúe en él, convenciéndolo y persuadiéndolo profundamente. Esa es la obra del Espíritu Santo, ese es el testimonio del Espíritu Santo que hace. Por lo tanto, el testimonio del Espíritu Santo tiene por naturaleza la remoción de esa disposición moral malvada que ciega a los hombres a la luz de la revelación divina. El Espíritu Santo es el que hace ese trabajo, esa obra maravillosa. 1 Corintios 2:14, vamos a ver. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces el hombre necesita el testimonio del Espíritu Santo. ¿Sabe lo importante que es el testimonio del Espíritu Santo? Maravilloso y extraordinario. El testimonio del Espíritu Santo es dado con la palabra y por medio de la palabra. Solo que por su condición caída el hombre quedó en un estado de muerte espiritual y no puede entender aparte de la obra del Espíritu Santo. Y como les decía, la fe no es un asunto nuestro, sino que es una obra del Espíritu Santo. Como les decía, por ello es que el hombre no está en la capacidad ni en la condición de volverse a Dios en fe. Nadie puede volverse cuando quiera a Dios, si no es por la acción del Espíritu Santo. A través de la palabra, con la palabra. Ahora bien, el hombre común, digamos, cuando leímos este pasaje de 1 Corintios, habla de un hombre común y corriente, un hombre natural, común y corriente. Y ese es el estado en que todos los hombres nacimos. Y en ese estado nadie puede ser regenerado. Por eso es que este hombre no va a entender ni a comprender ni a estar persuadido de que la Biblia es la palabra de Dios. Por lo tanto, este hombre necesita el testimonio del Espíritu Santo que estamos viendo en esta noche, que es bien especial, maravilloso. Ahora bien, el testimonio del Espíritu Santo no es al leer las Escrituras, la palabra de Dios, se sienta alguna emoción, ¿no? Que un hombre, digamos, toma una Biblia y entonces empieza a leer la palabra de Dios y siente como un escalofrío, como un calor, una emoción. Ese no es el testimonio del Espíritu Santo. Eso es una emoción. O posiblemente pensamos que cuando leemos la palabra de Dios, Dios está hablándonos a una situación de nuestra vida. Entonces decimos, sí, bien, el Espíritu Santo nos está dando testimonio, porque esta es la palabra, es para mí esta palabra. No se trata de una experiencia subjetiva, es decir, basada en los sentimientos de las personas, y que tenga que ser una sensación emocional o sensitiva. ¿Sí ven lo interesante que es? Cuando el Espíritu Santo da testimonio con su palabra, y a través de su palabra, no es una situación de emociones, no es una sensación de emociones o una cosa sensitiva, sino que al leer la Escritura, tú te das cuenta cómo el Espíritu Santo obra misteriosamente. Es una operación misteriosa del Espíritu Santo que hace en cada persona que toca con su poder y le da nueva vida. Pero al hacerlo el Espíritu Santo obra en ella y a través de ella, solamente ¿qué? Al leer la palabra de Dios. Y al leer la palabra de Dios tú te convences de que es la palabra de Dios. Cuando se está leyendo la palabra de Dios, pero cuando es el testimonio del Espíritu Santo actuando en nuestra vida. No por emociones, no por cosas raras, por cosas extrañas, por movimientos que supuestamente es del Espíritu Santo cuando son herejías. No, es la palabra que el Espíritu Santo la revela en lo más profundo de nuestro corazón y nos muestra que esa es la palabra de Dios y sentimos verdaderamente
ese nacimiento de parte de Dios. Entonces podríamos preguntarnos, bueno, entonces ¿cómo actúa el Espíritu Santo? El Espíritu Santo de Dios sopla de donde quiere y como quiere. Juan 3:8. En ese pasaje lo vemos precisamente hablando del Señor Jesucristo del nuevo nacimiento, ¿cierto? Juan 3:8. Dice la palabra del Señor Jesucristo: el viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Así es el actuar del Espíritu Santo. Es un actuar, digamos, que no sabemos cómo lo hace, pero Él lo hace porque es Dios. Entonces, para que alguien se persuada de que este libro tan especial y maravilloso es la palabra de Dios, el Espíritu Santo tiene que obrar. De lo contrario, no lo va a entender nunca. Pero que quede claro, ¿no?, lo que estamos aprendiendo. Cuando el Espíritu Santo actúa y da testimonio, Él no lo hace aparte de la Escritura, ¿cierto?, sino lo hace con la Escritura, a través de la Escritura. Ese testimonio, esa revelación que hace el Espíritu Santo a nuestra vida, esa vida que nos da nuevamente, esa vida espiritual, no es, digamos, emociones, o que posiblemente en determinado momento estemos como meditando, o estemos mirando la naturaleza, estemos como extasiados en la creación, o haciendo una caminata y de un momento decimos: ay, estoy reflexionando y sí, de verdad, la Biblia es como la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. No, ese no es el actor del Espíritu Santo. Ese no es la verdad como se confirma que es la palabra de Dios, sino es por el obrar del Espíritu Santo en el más íntimo del corazón. Y como les decía, no es por esas emociones, por esas sensaciones, sino es donde, a través de la palabra de Dios, a través de la Escritura, es que se revela el Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces Dios lo hace ¿cómo? Actuando a través de la Escritura, y mediante la Escritura, como les decía. Entonces tenemos que tener claro esto. No es cuando el hombre esté meditando, reflexionando, que le llegue una revelación que esto es la palabra de Dios. Puede parecer bonito, ¿cierto? Pero así no obra el Espíritu Santo. Con emociones y con sensaciones y con cosas extrañas, no. El Espíritu Santo no obra así. Porque si fuera así, entonces esa sería una revelación nueva, ¿cierto? Sería una herejía. No, es que estaba meditando y el Señor me reveló que esta es la palabra de Dios. ¿De dónde? Entonces sería una revelación nueva, y entonces no, eso no es autoritativo para la palabra de Dios. Solamente cuando yo leo la palabra de Dios, el Espíritu Santo obra en mí, convenciéndome y persuadiéndome plenamente de que esa es la palabra de Dios. Solo así obra el Espíritu Santo, con la palabra y a través de la palabra. No es por sensaciones o por emociones o por cosas que estén afuera de la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios, y a través de la palabra de Dios es cuando el Espíritu Santo obra en nuestras vidas. Primera de Tesalonicenses 2:13. Dice la palabra de Dios: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros,
la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Esa es la confirmación de que la palabra de Dios actúa en nuestros corazones, o en el corazón de un hombre, por la palabra y a través de la palabra. No hay otra forma. También lo maravilloso que es el testimonio del Espíritu Santo realmente. Es el que nos convence, el que asegura que esta es la palabra de Dios solamente cuando entramos en ella, cuando la leemos y cuando el Espíritu Santo hace que nuestro corazón lo entienda y lo comprenda. Entonces ahí damos, el Espíritu Santo está dando el testimonio de que sí, esta es la palabra de Dios y que no necesita otras fuentes para autorizar o para decir que la palabra de Dios es esta. No, la palabra de Dios viene del Padre y el Espíritu Santo la confirma. Esta es la divina función del Espíritu Santo. Esa es la divina función que cumple el Espíritu Santo en el corazón del hombre. Y lo hace para darle un nuevo nacimiento y transformarlo. Y hacer que entre a ser parte de los hijos de Dios. Vamos a orar.